Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando. Estamos, como ya les hemos contado en los últimos videos, en Los Ángeles y hoy nos vinimos a conocer Universal Studios. Otro de los parques temáticos que están en la ciudad y que son mundialmente conocidos. Este además es uno de los parques temáticos más chicos del mundo, pero de los más completos. Tiene de todo, abre de 10 a 6 y hoy vamos a ir a conocerlo, a descubrirlo y a compartirlo con ustedes. Nosotros hemos venido hace unos años, así que vamos a tener revancha, hay algunas atracciones nuevas y como contexto estamos haciendo un viaje con la familia de Belu, dejamos nuestro motorhome en Tijuana, alquilamos, recorrimos un poquito con el motorhome por la costa oeste y ahora estamos ya en los últimos días por Los Ángeles. Así que los invitamos a divertirse un rato en Universal Studios con nosotros y vamos ya a cruzar la entrada. Vamos. Para entrar al parque temático se entra por el City Walk, que es un lugar como de tienditas. Acá vamos a venir después porque el parque abre de 10 a 6 y esto después queda abierto, así que la idea es entrar al parque, que es lo que tiene horario, digamos. Para visitar esta zona no se necesita entrada, pagás el estacionamiento que sale $40 nada más y puedes venir a las tiendas, a los restaurantes, pero no puedes entrar al parque. Y pasando la rueda de Universal, acá está la entrada de Universal Studios Hollywood. Qué emoción entrar acá. La pasamos muy bien cuando vinimos. Para contarles un poco de los estudios Universal, vamos a remontarnos a 1915, que fue cuando se creó el estudio de cine. Fue uno de los pioneros acá en Hollywood. Y en ese momento ya también hacían visitas guiadas, hacían tours mientras se grababan las películas. Así que es considerado el parque temático más antiguo del mundo que sigue en funcionamiento, porque desde 1915 que empezó como estudio cinematográfico y como parque de atracciones a la vez. Con los años, obviamente, se fue modernizando, se fue agrandando todo, pero actualmente se siguen grabando series y películas en estos estudios. De hecho, hay algunos tours así que te muestran efectos especiales a los que ya vamos a ir. Creo que si no mal recuerdo, se grabaron como unas 4000 películas acá en este parque. Y vamos a empezar el recorrido por el mundo de Harry Potter. Ya nos vamos metiendo despacito, miren cómo uno viaja en cuestión de segundos. A un mundo nuevo, ¿no? Miren, es tremendo. Miren lo que es la ambientación del mundo de Harry Potter, amigos. En el mundo de Harry Potter además te venden las distintas varitas mágicas y también te las pueden hacer personalizadas. Las varitas estas son interactivas. Cuando vas por algunas tiendas, si la moves, puedes hacer así trucos de magia. Primera atracción que vamos a hacer es la del Castillo de Hogwarts, que tiene solo 5 minutos. Miren, ahí entramos al Castillo de Harry Potter. Muy zarpado acá adentro, no se ve nada. Estamos muy oscuras, así con música como medio tecnosa. Ahora estamos pasando por la parte del jardín, pareciera, del invernadero. Miren, hasta los cuadros se mueven. Wow, miren lo que es esto. Ya están Harry Potter, Ron y Hermione. El mundo de la magia, miren. Así arranca este simulador, miren. De costado vas. Agarra bien el teléfono, Mar, porque ya vi que arranca y te tira para atrás. ¡Vamos!
You're free to return to Hogwarts anytime. Now, Muy bueno. ¿Qué te pareció mucho, Belita? Mirá las piernas. Le tiemblan las piernas, ¿qué te pasó? Ah, no me acordaba que fuera con tanta energía la situación, con tanta adrenalina. Vos te subiste ya como 4 veces en tu vida, así que... Pero para mí era un paseíto tranquilo. Ay, todo el tiempo así de cabeza, no sabes la fuerza que hice con las piernas, me tiembla, no puedo caminar. Hago. La segunda. Espectacular. La segunda vez. Y como siempre en los parques te sacan a la tienda, por ejemplo acá de Harry Potter, ¿no? Productos de todo, Gryffindor. De todas las casas de Hogwarts. Claro, además hace un frío acá adentro que parece que estás en un castillo de verdad. Sí. La verdad que este me encantó. Muy, muy bueno cómo está hecho. Te hace sentir que estás volando en el aire. Te revolean para un lado, para el otro. Tremendo. Ahora vamos a la siguiente atracción. Es una montaña rusa de Harry Potter. Creo que estás tranqui. ¿Sabes que me estoy arrepintiendo? No, vamos. Aunque uno tenga miedo, tiene que hacer las cosas. Con más dudas que certezas, ahí vamos, Belu, ¿eh? No pudimos grabar porque no se puede llevar los celulares, pero ¿cómo estuvo, Belu? Ay, no, déjame de hinchar, no sabes los gritos que pegué. Fue muy cortita, pero intensa, ¿eh? Estuvo buena. Yo no me vuelvo a subir. Salimos ahora de la parte de Harry Potter. Estamos yendo ¿a dónde, Belu? A la parte de los Minions. De los Minions. Queríamos ir a Springfield, pero tiene mucha espera, así que vamos a ir a otro para ir ganando tiempo, para ir haciendo otras atracciones que tienen poca espera. Miren, acá hay otro restaurante, está lleno. La parte de Rápido y Furioso está justo en arreglo. Y esta parte de acá simula ser París. Miren todas las construcciones. Me encanta lo bien armados que son estos parques, la verdad. Me saco el sombrero. Ahora nos subimos a la montaña rusa de los Minions. 10 minutos, vamos a esta, Belu. Es un simulador. Ah, ¿simulador? Sí, ya Hi, thank you. basta de montañas rusas para mí. You have to risk your lives facing down ferocious enemies. Thank you. You did it! New life begins right now! Y después del simulador de los Minions salís a la tienda también temática de los Minions. Este estuvo lindo. ¿A vos te gustan los Minions además o no? A mí me gustan los Minions y este es más apto a todo público con una adrenalina de moderada a leve. Grité solamente un par de veces que hice ¡woohoo! Pero nada más. Miren, acá tenemos el auto de Volver al Futuro, el DeLorean. Desde el parque también se tienen estas vistas increíbles. Ahora vamos a hacer el estudio tour que paseas por los sets de filmación, que son esos que están ahí abajo. Como verán, el parque está en el medio de la ciudad. Quisimos entrar al tour en español por los estudios de las 2. Nos dijeron que estaba lleno, llegamos 2 menos 10. Nos dijo que para de las 3:30, que es el próximo, vengamos a las 3. Así que vamos a tratar de hacer eso porque nosotros más o menos entendemos algo de inglés, pero la familia no. Así que Hay muchísima gente hablando en español en el parque. casi el 90% del parque habla en español. Así que bueno, tendrían que tener más tours en español para que todos puedan hacerlos. Pero ahora nos vamos a ir entonces al mundo de los Simpsons, que a mí me encanta porque miré los Simpsons toda mi vida. Así que es como... está muy bien recreado, ahora los voy a mostrar. Qué raro se me hace escuchar los Simpsons en inglés, pero ahora nos vamos a subir a la montaña rusa de acá. La otra vez que vinimos hicimos como 2 horas de fila. Sí, porque se rompió en el medio, no sé qué pasó. Esta vez parece que 20 minutos, dice. Esperemos que sea así. Y mientras esperaste ponen shows, nos pusieron recién un capítulo cortito. Ahora ya estamos por entrar. The line's almost over. Only 45 more minutes. Just kidding. I have no idea how much longer it is. So here to entertain you are Itchy and Scratchy. Después del simulador salimos a la tienda de los Simpsons. Para vos, Martu, una latita de cerveza. Venden hasta la cerveza. Yo acá me llevaría todo, me encanta.
Me encanta esta tienda, miren, los muñecos, los pijamas. Hay una remera de Homero adentro. Sí, pensando en la cerveza. Las pantuflas, miren. $30. Los que no están muy lindos son los peluches que parecen como de las primeras temporadas. Como que no es el dibujo actual, digamos. Sí, es raro. Te podés llevar la mundialmente famosa dona de los Simpsons. Es comestible esta, ¿no? Sí. Sí, sí, la puedes comer, pero es una dona gigante. Vale $11. Obvio que la puedes comer. Parecen más antiguos todavía. Capaz que son de distintos momentos. Mirá, con la carita de Homero. Me encanta. El pijama de Homero. Mirá esta Mar para vos. Con el cuerpo de Homero vas a quedar. Está muy bueno. Es como viajar al mundo de los Simpsons. Mirá, puedes comprarte así como el set de filmación. El simulador este me gustó. Tenía un poquito más de adrenalina que el de Minions, pero no tanto como el de Harry Potter. Y esta vendría a ser Springfield. Allá tenemos como la parte de juegos de feria, que es donde entramos nosotros al simulador. Este es el que acabamos de entrar de los souvenirs, el mercadito de Apu. Acá hay otro de los locales típicos de Springfield. Allá está la cervecería de Moe. Miren lo que es arriba. Parece de verdad que estamos en Springfield. Además te ponen la canción de los Simpsons. Vamos a entrar al bar de Moe a ver qué onda. No, miren lo que es esto. Hasta hay olor a hamburguesa. Ahí parece que estamos en los Simpsons, pero me encanta. Es verdad. Mira, está la rocola. Hay fila para comprar acá. Sí, mirá lo que es. La mesa de pool en el medio. Acá está la famosa barra de la serie. Soy como un niño en Los Simpsons, amigos. Miren, tenemos al jefe Gorgory y por acá el patrullero. Y esta de acá es la entrada a la ciudad, el cartel que da la bienvenida a Springfield. Y por allá adentro está todo lo que le venimos mostrando. Esta creo que es mi tierra preferida de Universal. Y acá llegó el trencito donde nos vamos a subir para dar el paseo por los estudios. Menos mal que vinimos temprano porque llegamos a conseguir el lugar. Tuvimos que esperar 40 minutos en la fila porque tuvimos que venir con tiempo, pero vamos a poder hacer el recorrido. Oigan, esas palmas, todo hermoso. Ayúdenme. Ay, qué bonito, sí, todos juntos, cumbia, cumbia, que no oigan. Pone la fiesta con cumbia. Son los estudios más grandes y más utilizados del mundo. Y también aquí están los estudios de Telemundo en California. Veremos los escenarios, lugares de rodaje, efectos especiales y escenografías diseñadas especialmente para muchos de los momentos más recordados del cine y la televisión. Acá muestran un poco las películas que han hecho acá adentro. Son los estudios más grandes del mundo. Decía recién la guía. Miren, hasta la piscina se construyó dentro del foro 12 a su izquierda. Ted. Miren, tiene cerveza, pero todavía no ha probado michelada. Y aquí se acaba la parte visualmente sencilla, aburrida de este tour. Miren, acá están grabando una película. A continuación vamos a ver una sección que se llama La Pequeña Europa y puede representar cualquier país europeo al solo cambiar el idioma de los letreros. Es muy conveniente para nosotros. Disney utilizó La Pequeña Europa para filmar la serie de los Piratas del Caribe con Johnny Depp. You're in the good place. I'm not supposed to be here. Acá se grabó The Good Place, Mar. Y este edificio se va a encontrar aquí enfrente de nosotros. Ya no dice yogur. Y allá adelante es. Ahí va el hombre invisible.
Sí, lo vieron. En este escenario, que es como un pueblito de Europa, se originaron los famosos monstruos de Universal y se filmaron muchas películas de miedo. Entre ellas, una de Drácula con versión en inglés y en español, que se hizo durante las noches. ¿Se imaginan? Más miedo todavía. Acá graban Y la saben del lejano ustedes, oeste, con miren. todos estos escenarios, aquí se filmó la novena película del director Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Había una vez en Hollywood con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Miren, ahí está colgado y la gente de Amity ya está tranquila. Pero miren qué tan grande es el tiburón para aquí, sí. Y por ahí se encuentra el policía buzo. Pero... ¡ay, qué horror! No, tenemos que irnos inmediatamente. Me dijeron... ¡ay, me da miedo! ¿Dónde estaría el tiburón? Muy bueno. ¿Cómo hacen todo? El calor que hace cuando largan el fuego, además. Acaban de enfrentar con Bruce, el tiburón mecánico. ¡Ay, pero que me asustó! Pensé que era mi suegra. El hecho de que este tiburón de plástico haya asustado a millones de aficionados al cine es un tributo al talento del director Steven Spielberg. Y ahora desde Nueva Inglaterra, vámonos al otro país. Ahora vámonos a México. ¿Dónde está la gente de México? Ahora estamos Este entrando al escenario se ha visto antiguo en el video México. musical de Enrique Iglesias, Bailamos, la versión en inglés. Pero antes de la lluvia hay que haber truenos y relámpagos. Ahora van a simular cómo hacen una lluvia y una tormenta, miren. Todo con luces lo hacen. Y la lluvia. La lluvia es hecha por regaderas escondidas de las cámaras. Pareciera que está lloviendo de verdad. De ahí salen, ¿ven? Hasta siento olor a lluvia. Sí, increíble. Tengo un mal presentimiento porque saben cuando llueve demasiado puede ocurrir desastre como inundación. Que les dije, ahí viene el agua, con cuidado. Miren cómo hacen una La inundación. inundación es el resultado de miles de galones de agua reciclada soltada desde unos tanques gigantes que se encuentran encima de esta colina. Y utilizamos este efecto para la película Big Fat Liar, el gordo mentiroso con Frankie Muniz y Amanda Bynes. La veamos en los monitores. Wow. Mirá, Mar, el mismo Esa fue lugar. la película que hicieron. Es la señora Jessica Fletcher, ¿verdad? ¿Se acuerdan? También esta casa a su derecha se ha visto en muchas otras películas. Es la casa de Beethoven. Y bienvenidos a la calle Wisteria Cambió todo de Lane. Así golpe. es, aquí en esta calle se filmaba la famosa serie de ABC, Desperate Housewives, las mujeres, las esposas desesperadas. Atención a la segunda y la cuarta casa a su izquierda, ¿ok? La segunda y la cuarta casa a su izquierda. La segunda casa era la casa amarilla de Gabriela Solís, actuada por Eva Longoria. Y luego la cuarta casa era de Susan, actuada por Terry Hatcher. Así hacen los barrios. Qué magia el cine, ¿eh? Sí, totalmente. Es todo un barrio de verdad. La casa que estamos viendo en los monitores. Esta fue la casa de la película. Solo que la pintaron. Así que ya. si ustedes ven esta serie de Peacock Ted, van a reconocer esta calle y unas casas que acabamos de ver. Los autos de la franquicia de Rápidos y Furiosos y también de la película Transformers. A su derecha tenemos unos autos de Volver al Futuro y también de Harry Potter. Así que Miren, tomen de muy los buenas Picapiedras. fotos. De Rápidos y Furiosos. Miren, te hacen la representación en el momento. Ay, es el asesino Norman Bates. ¡Ah! Acaba de matarla. Mejor nos vamos, porque este señor es bien loco. Es loco. Vámonos. Ya nos vio Norman Bates. No, vámonos.
Norman Bates. Se sacó ese famoso cuchillo. No, vamos. Rápido, ahí viene. Rápido. Sí. Oh, qué susto me dio. Pero qué tremenda. La japonesa le pone toda la onda. Sí, Es muy graciosa. aplauso, por favor. ¡Bravo! Acá vivía Norman con la madre, Norman miren. Bates a su izquierda Ahí mismo es se- uno de los escenarios más antiguos que existen aquí en Hollywood. Tiene mucha historia. Miren, aquí tenemos este ¿qué pasó escenario acá? espectacular de la película Guerra de los Mundos, War of the Worlds con Tom Cruise. Y vamos a ver qué dice el diseñador de la producción, el señor locura! Rick Potter, en los monitores. Este avión es de verdad y lo destruyeron solamente para hacer esto. Bueno, Universal ha sido afortunado de trabajar con los directores que definen una generación como Alfred Hitchcock y Steven Spielberg. Construyeron Jupiter's Claim. When a team of collaborators, No es donde se Jupiter's grabó de Claim, verdad Jupiter's Claim, pero sí nostalgic, trajeron todo para acá. Southern California amusement park owned by former child star. Have your picture taken just like the kids in that old 90s movie Kid Show. Mire, pareciera que estamos en el medio de una película, ¿no? Sí, como de vaqueros. Si ven la película va a tener más sentido. Así Es la que peli de Nope. véanla, está disponible en DVD. ¿Y qué tal si después nos tomamos un cafecito en París y terminar el día visitando a la familia real en Londres? Ay, cómo me encanta vivir una vida de película. Y miren, aquí enfrente a su derecha se encuentra la misma pintura de fondo. Lo que pasa es que ella filmó todas las escenas enfrente de esta pintura de fondo a su derecha y luego se combinaron con imágenes generadas por computadora. Y como ven ustedes, enfrente de la pintura de fondo se encuentra una piscina. Así que dependiente de la producción, ponen agua, se filma así y luego se combinan con los efectos especiales. Y aquí tengo un muy buen ejemplo. Wow. Es una escena de la película con Tom Hanks, Sully. Evacuate. Miren, para filmar esta escena en la piscina sí pusieron el avión también, ¿eh? Así que ya saben ustedes, ahí mismo se filmó esta escena. Fue todo con croma, con fondo de un color y fueron poniendo las imágenes encima. Las imágenes del fondo de la ciudad no son reales. Mi nombre es Junko, muchísimas gracias por aguantarme y espero que todos ustedes tengan un súper buen día aquí en los estudios Universal Hollywood. Salimos ya del estudio tour, ahí se ven un poco los sets de filmación durante el tour. Te van contando que hay adentro donde graban programas de televisión, donde graban películas, series, de todo. Así que ese creo que es uno de los mejores paseos que hay para hacer en Universal, el Studios Tour. Y está muy bueno haberlo hecho en español porque entendés todo lo que te van explicando. La japonesa tiene toda la onda. ¿Te gustó este? Me gustó. Yo no me acordaba algunas cosas de la otra vez. Creo que han modificado un poco el tour. Está muy bueno porque además mezcla un poco de efectos especiales. Hay otro show que es muy similar de efectos especiales, pero estaba cerrado por mantenimiento hasta el 14 de febrero. Ese es el de agua, pero este es imperdible. Si vienen realmente, anótenlo, no se lo pierdan porque vale recontra la pena. Y también hubo una parte de King Kong que fue impresionante con lentes 3D, que parecía que King Kong estaba revoleando el tren, nada, muy bueno. Esta es la montaña rusa nueva que están haciendo, que es la de Rápidos y Furiosos, todavía la están haciendo, se estrena este año. Y por acá bajamos ahora al piso de abajo porque este parque tiene 2 pisos. Como está construido en las colinas de Hollywood, se construyó en 2 pisos. Ahora estábamos en el piso superior, nos vamos a ir al de abajo, que tiene algunas de las atracciones también más conocidas de los estudios, como la montaña rusa de la momia, Jurassic World. Está el nuevo de Mario, así que vamos a recorrer. Tremendas las escaleras, son gigantes. Sí, son de las más largas, leí en alguna parte. No, Mar, mirá para arriba. Mucha adrenalina va a tener esa. Yo a esa no me subiría ni loca. Y alguna vez lo tenés que hacer, después puedes elegir no repetirlo. Te agradezco, pero paso. Miren lo que va a ser la montaña rusa de Rápido y Furioso. Estoy impactado con lo grande. Yo ya quiero volver para probarla cuando la estrenen, es impresionante. Y por acá tenemos una vista impresionante de Los Ángeles. Por ahí abajo va el carrito de los estudios haciendo el paseo. Son todos los sets de filmación y atrás el verde de Los Ángeles y sus montañas. Con razón dicen que es una de las escaleras más grandes. Miren, hasta allá estamos yendo, impresionante. Es muy grande este parque. Ahora vamos a entrar a Transformer, va a ser la primera atracción que visitemos en el piso de abajo. Tiene 5 minutos, así que hay que aprovechar. Hay bastante poca gente igual, todo tiene 5 o 10 minutos. Muchas menos personas que en Disney,
Así que sí, está todo siendo súper rápido. General Morshower here, commanding officer of Nest. It's imperative that you pay close attention to this orientation of your life and the fate against the cyclical enemy. Lo que son los lugares para ir haciendo las entradas, una locura. Como hay poca gente, lo bueno es que avanzás rápido. Si no, acá tenés que esperar un rato, como pasó en Disney, pero miren lo que son los escenarios. Miren cómo es el simulador. No creo que podamos grabar, pero bueno. Bueno, no vas a salir volando para ningún lado. All right, recruits. Ready or not, it's mission time. Mission to go. Come on, let's get out of this city. Good work, Autobots. El simulador de Transformer, grabé un poquito nada más para mostrarles, es épico también, muy bueno. Es 3D, así que lo que ven en la imagen es mucho menos de lo que uno ve. Hubo una parte que se acercó como un proyectil, lo tocabas y justo largó calor. Hay cosas que hay que vivirlas porque realmente mostrarlas en video es imposible. Y por ahora Universal me está encantando, la verdad que muy buenas las atracciones. Así que súper recomendable por ahora. Ahora nos vamos a una atracción nueva que no estaba cuando vinimos, que es el Super Nintendo World. A ver qué tal, Belu. Hay un juego también de simuladores, así que vamos a aprovechar. No, mirá lo que es esto, parecía un juego chiquito, mirá lo que es adentro. ¿Quién no jugó además a Mario alguna vez en su vida? Parece que estamos adentro literal del mundo de Mario. Hasta la música, mirá. Sí, y si te compras una pulsera puedes ir jugando con los cubitos. Ay, yo no puedo, no tengo pulsera. Tienes que ir a comprar. Nos golpea de abajo, imagino. Mirá, me hace ruido. Sí, de que perdiste. De que no tengo pulsera. Miren lo que es esto, construyeron literalmente el mundo de Mario Bros. Es una locura, para todos los que nos criamos jugando al Mario, acá te sentís literalmente adentro de un videojuego. Miren, cuéntenos si les gusta esto de la grabación dual también, pero muy loco. Esta es la fila que se hace para llegar hasta el juego. Allá está el piso de arriba de los parques, acá el mundo de Mario y por atrás las montañas verdes. Y esa luna hermosa ahí arriba. Y ahora seguimos haciendo la fila, pero vas entrando como a distintos lugares que arman para que hagas la fila, ¿no? Hoy no hay mucha fila, por suerte, como les contábamos. Qué locura, Belu. Tremendo este mundo. Es totalmente nuevo además y se nota, o sea, está hecho full detalles. Creo que es de los mundos el que más me llamó la atención. Quizás porque no lo habíamos visitado hasta ahora. El de Harry también está muy bien, el de los Simpsons también. Pero miren esto. Es una belleza, no sé, una belleza. Los detalles. Ahí agarramos esto que supuestamente es de realidad aumentada y ya nos explicaron cómo jugar al jueguito de Mario Bros. Ahí van saliendo los carros, miren. Muy buenos. Para la camioneta, mirá. El Nintendo World me gustó más el mundo que el simulador. Igual estuvo bueno, pero podría haber sido un poquito más copado. Y ahora nos vamos a ir a la montaña rusa de Jurassic Park, pero vamos con agua nada más. El resto nos abandonaron. Los demás Arrugaron. Los demás arrugaron todo. no es picante, qué sé yo. Así que vamos a darle. Vamos a meterle. Vamos a animarnos. Ni cola tuvimos que hacer, miren. Ya están los carritos ahí. Ahora sí, Agu. Ahí vamos, para que me saqué la gorrita. Vamos a ver qué onda. Va solo el trencito, poca gente. Arrancamos. Vamos.
Predator Co. This is Claire Deary. Please remain calm. Oh, Brady, the Indominus Rex escaped. ¡Mala mierda que sube! You can see me. I need you to keep your hands inside the boat. The slightest movement will set these animals off. No, no, parece que estamos en la selva, miren esto. Nos gustó tanto que logramos convencer a todos de que vengan a hacerla. El parque ya cerró, 6 y 2 dijeron el parque está cerrado, por favor diríjase a la salida. Pero tengo que decir que le hemos sacado provecho hasta el último minuto, lo hemos dado todo, nos hemos divertido un montón. La última montaña está de la momia, fue súper a oscuras, pero muy linda como está recreado todo de la antigüedad, parece de Egipto, así muy zarpado. Y es muy en oscuridad, tiene un poquito para atrás, estuvo linda, no era para grabarla. Y la otra, la de Jurassic Park, me encantó. Realmente era muy lindo el paseo más allá de la montaña y la caída final. O sea, era el de Jurassic un paseo en bote con dinosaurios y demás, pero la única caída que tiene vale por 10 caídas de otro juego. No, era muy así empinada. Yo, la verdad que cerré los ojos y me limité a gritar, nada más. A las 6 de la tarde cerró el parque de Universal, son 7 menos cuarto, nos quedamos sacando fotos, paseando un poquito. Está todo con mucha vida, muy lindo. Se ve que hay un evento o algo porque está entrando un montón de gente al parque de noche. Pero cómo lo hemos disfrutado, la verdad que nos hemos divertido un montón. Uno a veces piensa que los parques, estas atracciones, son para niños y la verdad es que no. Que son para todo el mundo, los juegos están pensados para gente grande. Y creo que hay que vivirlo una vez en la vida, el de Universal y el de Disney. Los dos me gustaron, los dos son hermosos, están muy bien hechos. Depende por ahí qué tipo de películas te gusten más. Te gusta más uno u otro, pero los dos son hermosos. Y ahora hemos salido al City Walk, que es como este lugar con un montón de tiendas que les mostramos a la mañana, que lo arman para que cuando uno sale de los parques pueda venir a comprar, a comer, a disfrutar un poquito más, porque miren lo hermoso que está. Todo súper iluminado, es una belleza. Además, si te olvidaste de comprar algo adentro del parque, está la tienda de Universal afuera con productos de los personajes y demás. Así que vamos a recorrerla ahora porque igual el estacionamiento está del otro lado. Y hasta acá llegó nuestro paso por Universal. Esperamos que les haya gustado y esperamos haberles transmitido un poquito de lo lindo y divertido que fue conocerlo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que es gratis, y los esperamos en el próximo video de Caminando el Mundo para seguir descubriendo el mundo juntos.